Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Vean que hay varios que están desmuteados y si muteamos para poder que se escuche bien la charla. Em, bueno, el día de ayer en realidad se cumplieron 13 meses exactos desde que el gobierno nacional proclamó el ASPO, ¿no? La cuarentena de la primera ola de la pandemia. Y me parece importante que podemos sacar conclusiones de conjunto de lo que ha pasado, de lo que está pasando hoy y también de las perspectivas, ¿no? Entonces, si uno ve este tiempo transcurrido desde el comienzo de la pandemia, puede notar que efectivamente ha habido una pauperización y precarización generalizada de la clase trabajadora, ¿no? Ese obviamente no es un fenómeno solo que ha ocurrido en el país, ha ocurrido a nivel mundial, pero ha ocurrido también en la Argentina. Y de ninguna manera se puede señalar que esa precarización y esa pauperización de la clase trabajadora se deba a las consecuencias de la crisis, ¿no? O sea, como el gobierno quiere achacarle la responsabilidad meramente a la pandemia. Hay decisiones muy claras que muestran que esto no tuvo que ver solamente con la pandemia, sino con decisiones políticas tomadas por el gobierno. Por ejemplo, se decidió modificar la fórmula jubilatoria, la fórmula de aumento jubilatorio, que el año pasado significaron 100.000 millones de pesos menos para los jubilados de lo que les hubiese correspondido con la otra fórmula, ¿no? El gobierno, si quería cambiar la fórmula sin perjudicar a los jubilados y a las jubiladas, hubiese dicho, bueno, si da menos, mantenemos los saberes. En realidad no dio menos, pues fueron aumentos por decreto, pero que dio por debajo de la fórmula. El gobierno homologó e impulsó, mediante sus relaciones con las dirigencias sindicales burocráticas, por ejemplo, la negociación del salario mínimo, donde no pueden decir, bueno, es un sector parcial que negociaba su paritaria, etcétera, etcétera. No. Salario mínimo, el Ministerio de Trabajo homologa y participa del acuerdo tripartito con las cámaras patronales y las centrales sindicales. 28%, o sea, claramente por debajo de lo que fue una inflación que casi llegó al 37%. Entonces doy tomo estos dos puntos para mostrar cómo en áreas que son de su incumbencia directa, lo que fue la actualización al suspender la pauta que había anterior, el nomenclador que se tomaba en la era anterior y que Macri había pensado para ponerlo a la baja, pero como subió la inflación, el año pasado tenía que dar más y este año todavía más, el gobierno lo cambió para tener fondos disponibles para haber cumplido el año pasado con los requerimientos que tenía de pago de deuda, entre otros, ¿no? El gobierno también fue uno de los que menos ayuda social dio. Es decir, si consideramos las dos medidas que más o menos tomó, que fue el ATP y del otro lado el IFE fueron apenas 10.000 pesos cada 3 meses para cada familia, ¿no? Y el mismo gobierno se encargó para el presupuesto de este año de haber tomado la decisión de no incluir ninguna medida de este tipo de auxilio social, ¿no? Sino solamente aumentar las prestaciones, por ejemplo, por AUH, como están haciendo este mes frente a las nuevas restricciones, pero para muchísima menos gente que aquella que tuvo que recurrir al IFE, ¿no? Recordemos que cuando se paralizó la economía, se derrumbaron los puestos de trabajo, ¿no? Y 9 millones de personas plantearon el acceso al IFE, ¿no? No solo trabajadores y trabajadoras informales, sino por ejemplo, todas las trabajadoras, digo trabajadoras pues son la casi totalidad de casas particulares, ¿no? Que pudieron acceder al IFE y que muchas de ellas quedaron directamente sin ningún tipo de empleo, no fue una actividad considerada esencial, entonces formalizadas o no, recibían el auxilio del IFE. Bueno, ahora nada. Y la realidad no es que la Argentina recuperó los niveles de la economía prepandemia, ni que se recuperó el empleo, ¿no? La caída fue de un poco más de 3 millones en el momento de la caída más fuerte, la gran mayoría en el sector informal. En el sector formal se perdieron aproximadamente 300.000, pero
la caída en el sector informal fue mucho más fuerte, fue casi 10 veces más, 3 millones, de los cuales, bueno, ahí hay discusiones en las cifras, pero la más conservadora habla de que 2 millones no recuperaron el empleo, ¿no? O sea que si uno ve lo ocurrido en la pandemia, puede notar que la expectativa por la cual la mayoría del pueblo trabajador votó al gobierno de Alberto Fernández se vio claramente defraudada. Es decir, revertir la tendencia a la caída de la pérdida del salario como un punto clave, y en mayor medida recuperar lo perdido bajo Macri, pero supongamos que no siga cayendo, este año se verificó, perdón, el año pasado, el que acaba de terminar, el 2020, se verificó una nueva caída, ¿no? Y así nosotros vemos que el salario en promedio, más o menos, acumula alrededor de un 20% de pérdida en 5 años. Es una de las pérdidas más importantes en cuanto a caída salarial de la historia reciente, ¿no? Solo comparable con el primer año de la dictadura militar o con la caída, con la devaluación del gobierno de Duhalde con Remes-Lenikov, ¿no? Cuando se pasa del 1-1 al 3-1 y se produce un shock de golpe al salario muy, muy fuerte. Bueno, en los últimos, si consideramos los 4 años de Macri más este de Alberto, en la continuidad produjo una pérdida del poder de compra del salario en promedio del 20%, y en algunos sectores mucho más grandes, es decir, el sector público fue el más afectado, el sector informal otro que también sufre un golpe muy fuerte, y quizá en menor medida el sector en blanco formalizado privado, ¿no? Pero de conjunto un promedio del 20%, lo cual es una caída altísima. Entonces esa ha sido una característica de lo que pasó en la pandemia, y que muestra en cierta medida la realidad de algo que el Frente de Izquierda planteó en la campaña electoral, que era que si se quería cumplir con la deuda de Macri, tanto con la de los privados como con la del FMI, no se iba a poder cumplir con los reclamos populares. Bueno, este año de alguna manera evidenció esto, ¿no? Más allá de que, porque uno dice, bueno, ¿por qué si hubo semejante caída? No hubo, sin embargo, mucho más protestas, levantamientos, bueno, por dos cuestiones centrales. Uno, por la propia paralización que provoca la pandemia, esto fue así un fenómeno internacional, y segundo, porque también hubo algunos elementos de compensación que atemperaron en parte esta caída, congelamiento de tarifas, etcétera, etcétera. Y fue, como dije recién, con una compensación mínima que no privó, digo, una caída muy fuerte, pero que era algo, alguito. Bueno, esta dinámica es algo que este año no está presente, ¿no? Y por eso si uno mira en el 2020 los acontecimientos de la lucha de clases, claramente hay uno que marca un antes y un después, que fue la acción emblemática, ¿no? Que fue la ocupación de Guernica. Obvio, no fue algo aislado, sino que como parte de toda una serie de ocupaciones de tierra, con la cual una parte de la población, muchos de ellos habían quedado sin vivienda a partir de que se quedaron sin laburo y no pudieron pagar los alquileres, dieron lugar a toda una serie de ocupaciones en el país, de las cuales Guernica fue la más emblemática. Y a esa lucha, esa enorme lucha de 3.000 familias que ocuparon un terreno que estaba en disputa judicial y que además tenía como destino un country con una cancha de golf, es decir, no el terrenito de alguien que se quería hacer una casa o una vivienda de clase media, sino, insisto, un emprendimiento de muy dudosa legalidad, por otro lado. Frente a eso el gobierno respondió como sabemos, ¿no? El 20 de octubre del año pasado, ¿no? Sergio Berni en helicóptero con periodistas que iban de los dos lados de la grieta a cubrir, ¿no? Periodistas, si es que se los puede llamar de esa manera, que cumplen las funciones de secretario de prensa del poder, en ese caso, lo acompañaban tipo como a los tanques norteamericanos en Irak, cuando iban esos periodistas embebidos en los tanques para narrar la guerra desde el punto de vista del imperialismo norteamericano. Bueno, en este caso, los periodistas de los canales de televisión que iban con Berni directamente monitoreando el desalojo de familias que no tenían nada, ¿no? Quemándole las casas, pasándole con topadoras por arriba, incluso Berni haciendo spots, vanagloriándose de eso que había realizado, ¿no? Abro un paréntesis. Esto en aquel momento
del Ministerio de Seguridad de la Nación, con Sabina Freire, y dijeron, bueno, ese es Bernie, no somos nosotros. Sí, pero el otro día desalojaron en el puerto, una de las luchas que hay en curso, y el Ministerio de Seguridad de la Nación sacó un video con el propio operativo. O sea que esto no fue simplemente el loco Bernie, sino que es una política cuando reprimen los conflictos sociales de mostrar a las fuerzas en operación, dándose corte de eso, cual Patricia Bullrich en el ejercicio de la función del comando de la seguridad, ¿no? Entonces, eso fue un hecho que efectivamente provocó un malestar en parte de la base del gobierno, ¿no? Sobre todo sectores progresistas, que decían por la tierra, por la vivienda, etcétera, y bueno, y vieron al gobierno que habían votado, es más, al ala izquierda del gobierno que habían votado, pues el gobierno de Kicillof el que tomó la decisión, no por orden, no porque no pudiesen resistir la orden de un juez, sino porque tomaron la decisión política de decir, nosotros reprimimos y vamos a frenar las ocupaciones de tierra. Es decir, vamos a frenar la demanda de lucha por tierra y vivienda, que como ustedes saben, es la forma en la cual los sectores que menos tienen, los sectores más vulnerables de la clase trabajadora, han accedido a una vivienda aún precaria, al menos en los últimos 40 años, ¿no? Cuando decayó brutalmente todo tipo de plan social para acceder a una vivienda. No es que no hubo nada, pero la cifra de caída es brutal. Entonces, frente a una apropiación desigual de la tierra, ¿no? Concentrada en la creación por todos lados de barrios y country, de barrios privados y country, bueno, las ocupaciones son prácticamente la única forma de acceder, ¿no? Incluso los planes un poco más populares como el Procrear, es evidente que tenías que tener un nivel de formalización de la economía que los sectores que están informalizados nunca podrían haber llegado a cumplir esos requisitos. Pero si miramos, entonces si Guernica fue el emblema de las luchas del año pasado, obvio no fue la única, hubo lucha de choferes de colectivos, multitud de acciones del personal de la salud, bueno, en varios lugares, pero fue la lucha emblemática. Nosotros vemos un 2021 con una presencia de la lucha de clases mucho más importante, ¿no? Y en esa presencia de las acciones de la lucha de clases, en esto que es el nombre de la charla, las compañeras y compañeros que me invitaron de la juventud del PTS de La Plata le pusieron los trabajadores, dicen basta, la clase trabajadora dice basta, ¿no? Frente a la segunda ola. Hay obviamente un conflicto que se destaca sobre todos, que es la gran lucha de Neuquén, ¿no? La gran lucha de la salud de Neuquén. Una lucha que yo no sé cuánto la han seguido todas las compañeras y compañeros que están presentes acá, pero que es una lucha que ya viene de largo aliento, ¿no? Aproximadamente, creo que el 25 de febrero, ¿no? Es el día en que a ver, que les digo bien el día. Sí, el 25 de febrero es cuando se hacen las asambleas truchas para tratar de justificar el acuerdo, ¿no? Donde el año pasado el sector de salud de Neuquén recibió 0% de aumento, 0%. Y este año cerraron, primero el 12 era el acuerdo, después lo subieron al 15 porque ATEN cerró, el gremio docente cerró un poquitito más, pero el 15%, o sea, en todo este año el personal de salud, la primera línea, va a tener de aumento lo mismo que la inflación prácticamente del primer trimestre. Fíjense si será traidora la dirección sindical de un sector de ATE, un dirigente se llama Quintriqueo, que es el que ha firmado esto, que está alineado con la lista verde y blanca a nivel nacional, que es la que ha firmado esto que es brutal, ¿no? Es un ataque, una pérdida del salario generalizado, aún por debajo de la pauta irrisoria de inflación que puso Martín Guzmán en el presupuesto nacional, que era el 29. Bueno, ni siquiera la pauta. En la tierra de vaca muerta, en la tierra de las exportaciones petroleras, etcétera, el aumento del personal de salud es del 15% en un trimestre, para el año, que es lo que se come en un trimestre. Bueno, y eso desató una rebelión autoconvocada impresionante, ¿no? Empezaron con las marchas el 1 de marzo, asambleas desconociendo, se empezó a constituir una organización interhospitalaria pasándole por arriba a la representación burocrática del sindicato, y hace aproximadamente 15 días ese proceso de lucha, de movilización, de organización,
cristalizó en los piquetes que duran hasta el día de hoy. Es decir, hace 15 días que en Neuquén hay alrededor de 20 piquetes en la zona de Vaca Muerta, pero no solo en la zona de Vaca Muerta, también en Cutralcó y en otros lugares de la provincia, donde el personal de salud, acompañado por la comunidad mapuche, por las y los trabajadores ceramistas, por sectores de la juventud, bueno, y con apoyo social muy, muy amplio, vienen paralizando la provincia en una enorme rebelión que ha puesto en crisis al gobierno del Movimiento Popular Neuquino, que se debate si largar un ataque represivo o hacer más concesiones, ¿no? Donde hasta ahora lo único que propuso fue 40.000 pesos en negro en 4 cuotas, cosa que no fue aceptada por la interhospitalaria, donde las y los trabajadores han planteado un 40% de aumento. Entonces, esta es la gran lucha de este momento, ¿no? Es una verdadera rebelión que hay y donde tiene elementos de levantamiento popular, no solo del sector que está peleando, ¿no? Porque esta lucha se ha transformado verdaderamente en un emblema y no es casualidad que sea Neuquén, que es una provincia que cada tanto da enormes movimientos de lucha. Recordemos que el inicio de los movimientos de desocupados en la Argentina en la década de los 90 se dieron justamente en Neuquén, ¿no? En el año 1996 primero, con la gran lucha de Cutralcó y Plaza Huíncul, y que al año siguiente volvieron, ¿no? Al año siguiente volvieron con la pelea del mismo lugar, Cutralcó y Plaza Huíncul, con la formación de asambleas populares y paralizando los intentos de represión, ¿no? Los dos acontecimientos tuvieron que el gobierno hacer concesiones, ¿no? Pero, o sea, esa Neuquén, la de Teresa Rodríguez, que muere en una de esas asesinadas, digo, la represión en una de esas grandes acciones del movimiento, de la lucha de la Puebla, de Cutralcó y Plaza Huíncul, porque no eran las y los desocupados, pero era prácticamente gran parte de toda la población, la Neuquén de las fábricas recuperadas, de Sanón y del sindicato ceramista, de los docentes y las docentes combativas, bueno, el sector de salud, que también tiene una tradición de lucha muy importante, bueno, hoy está al frente de esas peleas, ¿no? Entonces, claramente digo, de acuerdo con lo que digan las y los compañeros, de hacer en solidaridad con esa pelea, pero insisto, esta es la lucha más importante, donde más duramente se ha dicho basta y está conmoviendo políticamente a la provincia y en cierta medida con extensión nacional, ¿no? Donde creo que el sector salud de conjunto tiene que tomar la solidaridad con Neuquén como un punto central, aunque de todos, ¿no? Digo, las únicas acciones de solidaridad que ha habido las hemos hecho del Frente de Izquierda frente a la Casa de Neuquén y con sindicalismo combativo otras, pero han sido las únicas acciones que se realizaron, donde ya está toda la burocracia tirando a frenar y a que esto no se extienda. Bueno, pero obviamente Neuquén no es lo único, ha habido tomas de establecimientos, uno muy emblemático, Arrevif, en una pequeña localidad entre Arrecifes y Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia de Buenos Aires, casi llegando a la provincia de Santa Fe, un poquito antes. Hemos tenido luchas en el interior del país muy significativas también, y quiero destacar dos. Una, la gran pelea de los trabajadores vitivinícolas de Mendoza, que hacía muchísimo tiempo que no hacían una huelga de este tipo, una lucha de este tipo, pararon todas las bodegas, que son prácticamente los dueños de la provincia, los dueños de las bodegas, es decir, tienen hasta diputados directamente de esas familias, como la familia Balbo, cuando van al supermercado o un almacén a comprar, vean los vinos de la familia Balbo, bueno, esa es una diputada de Juntos por el Cambio. Hay también miembros del PJ que son dueños de las grandes bodegas, no del sector pyme, sino de las grandes bodegas, que es un sector que se ha concentrado muchísimo y pagan verdaderamente salarios de hambre. Bueno, se hizo una huelga que ha hecho historia y con un protagonismo muy importante de los militantes referentes del Frente de Izquierda acompañando esta lucha. Y hay otra que más reciente, pero que no deja de ser menos sintomática, que es la gran lucha del citrus en Tucumán, que llevan el día de hoy se cumplen 3 días de piquetes muy, muy importantes, ¿no? En un sector que agrupa en general hasta 50.000 trabajadores en la provincia de Tucumán, es decir, es el principal sector económico de la provincia, con algunas grandes compañías que manejan también negocios del citrus, y este es el sector de cosecheros que trabajan a destajo,
que el día que llueve no cobran, y que le pagan una miseria. Y también es una rebelión, lo mismo que fue en Vitivinícola, donde surgió el sector autoconvocado, aunque una de las seccionales de la Federación Vitivinícola participaba, pero de conjunto fueron autoconvocados, igual que los autoconvocados de la salud en Neuquén. En el Citrus también son autoconvocados que están desafiando a Ferreira, que es el dirigente de la seccional Tucumán de la UATRE, el sector que agrupa a los peones rurales, incluyendo a los trabajadores de la cosecha de Tucumán, ¿no? Así que es otra gran lucha que hay que tener en cuenta, ¿no? Y obviamente multitud de conflictos en el sector salud, ¿no? Del norte hacia el sur del país. Y entre ellos, digo, como parte de expresión de conflictos que por ahí no tienen esta misma envergadura, ¿no? En cuanto a alcances, pero sí que se multiplican. El día sábado se realizó en la fábrica recuperada Marigraf un encuentro de trabajadores ocupados y desocupados, donde confluyeron muchas de estas luchas, ¿no? Entre ellas tercerizados del ferrocarril, tercerizados de las empresas de energía, de Nor y de Sur, trabajadores del sector salud en conflicto, la clínica San Andrés, que cerró por un problema de sucesión de sus dueños, y a pesar que estamos en segunda ola, que no hay camas y así todo, el Estado no se quiere hacer cargo y abrir donde puede atender hasta 200 pacientes. Se atendían 18.000 afiliados del PAMI en esa clínica, en la localidad de 3 de Febrero. El Hospital La Arcade, en la localidad de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, que viene también una lucha permanente contra la precarización, los contratos basura. Pensemos que ahí es un intendente que está en la pata peronista de Juntos por el Cambio, digo, los que después también hablan que defienden la salud y en sus propios municipios pagan salarios de hambre y contrataciones terribles, ¿no? Las condiciones de laburo que hay. Bueno, muchísimos más, pero estas dos estuvieron y fueron emblemáticas. Y junto con otros conflictos más, hubo uno también muy importante, que es la lucha del puerto, que, bueno, después de la realización del encuentro vino el desalojo, pero que fue una lucha también muy importante, o que todavía no ha terminado, se está negociando a ver con esa pelea, las y los trabajadores siguen movilizados, donde se bloqueó la Terminal 5 y donde toda la burguesía estaba re loca ante el bloqueo que estaban haciendo los trabajadores portuarios. Ahí quieren una empresa que tenía la concesión cierra y entonces los quieren tomar tercerizados, y con lo cual le baja mucho el sueldo de lo que tenían antes, ¿no? Entonces, frente a esa tercerización, ese ataque, también contra un sector del sindicato que firmó esto, se organizaron los trabajadores y bueno, hay una pelea muy importante que bloqueó el puerto y en ese caso, si han seguido en medios de comunicación, también han salido. Bueno, otro sector que está ahora en pelea es la docencia, ¿no? En particular en la ciudad de Buenos Aires, frente al hecho de donde Rodríguez Larreta quiere hacer campaña electoral y Alberto también quiere hacer campaña electoral, pero en nada cuidar y sostener la situación de la salud frente digo, de los perjuicios que causa la presencialidad en la salud. Ninguno los quiere atacar realmente. Y bueno, en ese marco, frente a la decisión de Larreta de decir, la docencia de la Ciudad de Buenos Aires está en una pelea muy, muy importante. Siguen tomas también, ¿no? Siguen tomas, digo, tomas de tierra. Los Saibos, por ejemplo, hoy se movilizaron en La Matanza, en la localidad de Rafael Castillo, en el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires. Heilatan en Rosario, ¿no? Muy importante, un call center que cerró y las y los trabajadores se organizaron, la mayoría todos jóvenes, precarizados, lo ocuparon y ahora ya se han inscrito a la cooperativa y quieren empezar a laburar en esas condiciones, ¿no? Lo están empezando a tratar de poner en movimiento. Bueno, entonces ustedes ven, es un vasto reguero de acciones donde hay una característica muy importante que es el desafío a la burocracia sindical, porque uno puede señalar dos aspectos, puede decir, bueno, está bien, están estos conflictos sin duda, están presentes, pero frente al malestar y el ataque sufrido por la clase trabajadora, todavía es limitado. Está bien, en Neuquén podemos decir, pero en el resto del país todavía no está a la altura del ataque. Bueno, y eso es cierto, pero en realidad lo tenemos que analizar de otro modo, o tenemos que introducir un elemento central para valorar lo que está ocurriendo,
que es que este gobierno, a diferencia del de Macri, el gobierno de Alberto Fernández, a diferencia del de Macri, tiene el apoyo de la gran mayoría, la casi totalidad de los sindicatos, de las direcciones de los sindicatos, y de gran parte de los llamados movimientos sociales, ¿no? Otro actor que no quiero dejar de mencionar, que ha participado, se ha movilizado con marchas muy importantes, ha sido el movimiento piquetero, ¿no? Por una serie de reclamos ante el aumento de la pobreza. Es lógico que sea un sector que sale a reclamar por sus derechos. Bueno, pero en ese contexto, digo, estos movimientos, estos levantamientos, estas rebeliones de autoconvocados, en gran medida se dan cuando las conducciones sindicales están todas alineadas con el gobierno y que no pase nada. La CGT ha sido una ausente completa. Está bien, uno puede decir, con Macri también la mayoría de la CGT, pero una parte importante del movimiento sindical está en contra. Moyano pasó a la oposición, recuerden ustedes, desde febrero de 2018, cuando luego de la gran gesta que fueron las jornadas que enfrentaron la reforma jubilatoria de Macri, la lucha más importante que tuvo lugar bajo el macrismo, Moyano salió a las calles y fueron actores para luego contener y llevar hacia el 2019 y que Macri no fuera derrotado en las calles con la lucha, sino canalizar la bronca, la rabia contra ese gobierno derechista, hambreador, creador de una enorme miseria en el movimiento de masas, que de pobreza cero la llevó a pobreza récord en aquel momento para el gobierno macrista y ahora un récord ampliado por el gobierno kirchnerista. Digo, para llevarlo hacia que esa bronca sea canalizada por el peronismo. Bueno, pero estaban esos sindicatos en la oposición. Baradel estaba en la oposición a María Eugenia Vidal. La misma Vidal dice que en su libro de gestión, de balance de gestión, que el conflicto con los docentes fue el peor error de su gestión, ¿no? ¿Se acuerdan cuando quisieron organizar a los padres en contra de los docentes, ¿no? Y fracasaron en ese intento brutalmente reaccionario que tenían, ¿no? Pero ahí Baradel supuestamente estaba en la oposición y numerosos sindicatos estaban en la oposición. Y ahora son una extensión del oficialismo, no llaman a nada, han aceptado todo, han aceptado el salario mínimo, la CTA de Yasky ha firmado el salario mínimo, ¿no? Así, y uno puede ver sector por sector cómo operan. Entonces, estos conflictos es muy importante porque son un claro símbolo, ¿no? De que entre lo que hacen los dirigentes, que es disciplinar al movimiento de masas para que no proteste frente a la continuidad del ajuste, el movimiento obrero se revela, sale a la lucha, pelea, supera a esos dirigentes, a veces gana, a veces es derrotado, pero es un hecho muy importante, ¿no? Entonces, las luchas en curso cobran significación si uno, en primer lugar, toma en cuenta dónde están situados la gran mayoría de los sindicatos y de los movimientos sociales. Y ahora, nosotros desde nuestro partido, el PTS, y la izquierda en general, no somos comentaristas de las luchas. Es decir, muchas y muchos de nuestros militantes están metidos en la primera línea de esa pelea. No quiero olvidar de mencionar a la TAM y a las tercerizadas aeronáuticas de GPS, ¿no? Muy importante esa lucha también entre tantas otras. Y bueno, gran parte de nuestra militancia está en esas peleas cotidianamente. Las impulsamos, de hecho muchas de ellas están invisibilizadas en los medios de comunicación y tienen como principal canal de expresión a Izquierda Diario, ¿no? Donde parte de esto que yo les estoy comentando ustedes lo pueden ver reflejado, ¿no? Lo que hemos conseguido con inserción y expansión y ser vocero de las luchas de Izquierda Diario no lo tiene ningún otro medio de comunicación ni en el país, y me atrevería a decir que ni siquiera internacionalmente hay un medio parecido, más allá de lo que hacen nuestras compañeras y compañeras de la red internacional de diario, que va en el mismo sentido. Pero ese lugar que ha ganado la Izquierda Diario en los conflictos, en la difusión, en primer plano, es impresionante, ¿no? Y si ustedes quieren ver lo que ha pasado con cada uno de estos conflictos, cliquean y ahí está la Izquierda Diario, con reportajes, con presencia, difundiéndolos, etc. Ahora, nuestro rol no es solo mostrar las luchas como son, sino es tratar de que todos estos conflictos que hay en curso vayan aportando, en primer lugar, a moldear
toda una generación de activistas en función de lo que se puede venir, ¿no? Y esa me parece que es una reflexión muy importante que yo quería señalar. Porque nosotros discutimos y en eso discrepamos muchas veces con nuestros aliados del Frente de Izquierda y otras fuerzas en la izquierda, en la importancia de coordinar estas luchas, ¿no? En la importancia de que cada sector no pelee solo y en la importancia también de superar el hecho de que solo me muevo por mis reclamos, ¿no? Sino de ir creando un nivel más alto de conciencia de clase en que yo tengo que apoyar la lucha de las y los trabajadores y que si hoy yo estoy peleando para ganar, necesito del apoyo de todos, ¿no? En que no hay que dejar la lucha de los desocupados por un lado, del sector salud por otro, sino que hay que tratar de unirlo, de unificar, de ir creando esos lazos entre el propio activismo e ir conformando instituciones que permitan o superar a la burocracia o imponerle condiciones de lucha, ¿no? Cuanto más fuerza logre acumular la clase trabajadora, de quienes están luchando y de quienes no, o sea, de sectores que se agrupen pero puedan golpear como un solo puño, esto es clave para el desarrollo de la lucha de clases en Argentina. Porque justamente la fragmentación del movimiento obrero es un arma de la burguesía, es la que dice que el que está formalizado no tiene en su interés al que está sin formalizar. El que está contratado no tiene la misma relación que el efectivo, el ocupado del desocupado. Y nosotros vamos en el sentido inverso, porque sabemos que si la clase trabajadora golpea como un solo puño, la burguesía no tiene capacidad de resistir la fuerza de la clase obrera. Justamente nos preparamos para ese día, cuando se pueden quebrar todas esas divisiones y el movimiento obrero, la clase trabajadora, esa capacidad potencial, esa fuerza arrasadora potencial, la puede transformar en acto, puede expresarla como una fuerza general de lucha, ¿no? Y entonces es muy importante porque nosotros no estamos frente a cualquier hipótesis del periodo histórico. Es decir, por un lado, obviamente, nuestro país y el mundo están condicionados por la pandemia. Pero nuestro país entra en la pandemia en una situación de estar atado al Fondo Monetario Internacional, más allá de cuando terminan firmando el acuerdo con el fondo. Es decir, la deuda de Macri no es gratis para los próximos años. Significa que la capacidad del gobierno peronista de redistribuir hacia abajo es prácticamente nula, como lo estamos viendo. Es decir, es un gobierno que ahora toma restricción y ni siquiera da un IFE. Ni siquiera. Esa miserabilidad que fue el año pasado del IFE hoy se ve con cariño porque ni siquiera te la dan. Es decir, es un gobierno que está manejándose según los criterios del déficit fiscal. Acá no puede haber déficit de ninguna manera, cero. Y en ese, ahora, no es que nosotros decimos, che, tenga mucho déficit, lo estoy simplemente describiendo. Frente y por ende, ahora, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Bueno, pues si no, el fondo le dice, no, ustedes no tienen disciplina fiscal. Entonces, aún para poder tomar una medida limitada de auxilio a los que menos tienen, nuevas restricciones, segunda ola de pandemia, o aumentar el salario de la salud, es un gobierno que está condicionado por el FMI y por los privados, ¿no? Obvio, aunque no vaya ya al vencimiento de los bonos, sí es un gobierno que trata de ver cómo llega para cuando le empiezan a vencer los bonos privados. Y por delante el panorama no es para nada bueno, ¿no? Si el FMI saca la mejor negociación, le da 2 o 3 años de gracia, después le empieza una serie de vencimientos mortales para la economía nacional. Y entonces, digamos, haber aceptado, no haber repudiado, eso también fue una decisión política, ¿no? Que tomó el gobierno nacional. Aceptó, lo puso a Guzmán a negociar con los privados, llegó a un acuerdo, les reconoció casi toda la deuda, pese a la enorme ilegalidad que tenía esa deuda, y ahora están haciendo lo mismo con el FMI, donde el contraste entre declaraciones que dicen esto fue una estafa, lo llevan a Macri y dice lo vamos a llevar a la justicia, y después dice sí, pero marche preso pague, ¿no? Esa contradicción enorme que tiene el discurso del gobierno nacional. Pero que eso se paga en falta de recursos, se paga en nuevos niños y niñas bajo la línea de pobreza, que ya superan el 60%, se paga en una pobreza que ya está en el 50%, la mitad de la población, que nos acercamos a los números del año 2002, aunque con muchos más planes de contención de los que había en ese momento, ¿no? Cuando esa situación llevó a los saqueos de fines del 2001 y luego a la implementación del plan Jefes y Jefas, que
multiplicó por 10 prácticamente los planes anteriores, los llamados planes Trabajar, que venían de la administración de la Rúa y antes del final del menemismo, pero que eran 300.000 cuando se produjo el 2001, ¿no? La crisis de diciembre del 2001. Y luego Duhalde lo llevó de la mano del Banco Mundial y la Iglesia Católica, que aconsejaba esto, a 2,5 millones de planes jefes y jefas de hogar, ¿no? Bueno, que hoy son otra cosa, hoy está toda la política de contención social es otra. Pero que digo que son gobiernos que aspiran a lo sumo a contener la pobreza, de ninguna, o bajarlo un poquito, si 35, 28, 26, pero que ya se ha naturalizado un nivel de pauperización de la clase trabajadora, los sectores populares en nuestro país, altísimo, altísimo, brutal, y que incluso ahora, digo, lo aumentó Alberto también. El 42% de Macri, ya estamos casi en el 50%, es decir, una cifra monumental. Y además, digo, con una inflación muy alta que se come todos los aumentos de salario, ¿no? Entonces, más allá de los ritmos, más allá de lo que pasa, esto es muy importante porque la gran mayoría trabajadora que votó al gobierno de Alberto Fernández, también una parte de la juventud, de lo que se llama sectores progresistas, está haciendo una experiencia con la política del gobierno. Y toda la pandemia viene mostrando muchas cosas y es importante también para verlo y señalarlo. Porque por un lado tenemos a la oposición de Juntos por el Cambio, ¿no? que oscila entre un ala que tiene la línea de Bolsonaro frente a la pandemia, no haber hecho nada, digamos, la pandemia no existe, Patricia Bullrich, los antivacunas, etcétera, etcétera, Larreta, que trata de ubicarse más al centro, pero que también es el sector que obviamente en los lugares de trabajo no pasa nada, ¿no? En esto hay una coincidencia grande de todo el régimen burgués, de todos los partidos del régimen burgués, es que no discutir los contagios en los lugares de trabajo, de esto no se habla, no permitir comisiones de seguridad y higiene, más allá que cuando le imponen las y los trabajadores desde la base, ¿no? Pero Juntos por el Cambio tiene una línea que no es ningún discurso mínimamente coherente como tratar la pandemia, trabaja sobre el fracaso del gobierno, pero tampoco no presenta ninguna alternativa a esto, más allá de decir nos tenemos que arrodillar ante los laboratorios como Pfizer y haberle firmado esa cláusula leonina en el Congreso que querían imponer, donde se votó una ley que el Frente Izquierda se opuso con muy poquitos diputados sueltos más, que le daba toda la serie de ventajas a los laboratorios, pero que tenía una palabrita que era negligencia, que Pfizer no quería, que implica que si hay, supongamos, un efecto adverso generalizado que muestra que te mandaron vacuna de mala calidad, vos no podés acusar por negligencia al laboratorio, ¿no? que las hizo y que las entregó. Bueno, lo cual es una barbaridad. Esa cláusula la hace firmar Pfizer en los países donde vende la vacuna, y bueno, Juntos por el Cambio dice cualquier cosa con tal de ceder a Pfizer, ¿no? Y después presenta modelos muy problemáticos para su lógica, porque la realidad es que tiene un discurso medio esquizofrénico. Por ejemplo, presentaba como esquema a Uruguay, el gran esquema porque le fue bien en la primera ola, pero ahora en la segunda ola Uruguay está hundida. Es como si tuviésemos 3 veces nosotros los casos y más todavía la cantidad de muertos que los que tiene Uruguay en este momento, si uno hace la relación por población. Y Uruguay aparte tiene cerradas las escuelas de 2 meses y pico. O sea que todo el esquema de la red y todo, uno le dice, pero ¿y qué? Entonces usted critica a la calle Pou, no puede decir una palabra, o a Chile, donde Piñera tampoco tiene clase, y donde el gobierno venía con el mismo discurso de la red. Esa es la realidad. Y ahora lo han transformado en una pelea electoral por 10 días, donde verdaderamente, sin ningún plan serio, ¿no? Confrontan de esta forma, mientras la población sufre una situación muy crítica, como se señalaba al principio, en el sistema de salud, ¿no? Hoy, por ejemplo, está nuestro compañero diputado provincial Claudio Le Carbonara, que se enfermó de COVID y bueno, y estuvo 2 días dando vuelta por clínica y todo hasta que logramos conseguir una cama para Claudio. Bueno, pero así está gran parte de la población, ¿no? Deambulando por ahí 1 o 2 días en situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Entonces digo, cuando está esa situación, efectivamente no hay ningún plan serio para enfrentarlo, ¿no? La oposición no lo tiene y no lo tiene el gobierno. Y acá es importante señalarlo porque
cuando ya la pandemia estaba, poquito antes de declararse el ASPO, en Casa de Gobierno se hizo una reunión con todos los jefes de bloque, ¿no? Donde fue Nicolás del Caño a ver a Alberto Fernández, y ahí planteamos, fue con Romina del Pla, que entonces era diputada del Frente Izquierda también, antes de derrotar ahora con el gringo Giordano. Ahí Nicolás llevó el planteo de centralizar todo el sistema de salud, público y privado, incluyendo los laboratorios, para empezar a trabajar la producción de una vacuna local. Bueno, esto fue obviamente desoído, y lo que apostó el gobierno es al negocio de los laboratorios. Esto era previsible, que si no había una enorme movilización y proceso internacional que pusiese a los laboratorios contra las cuerdas, si no esto no hubiera sido una medida declarada generalizadamente, pero algún país tenía que empezar a hacerlo, los laboratorios iban a hacer lo que están haciendo ahora, que es concentrar las vacunas en muy pocos países, en unos 10, 12 países, 3 en particular que han tenido vacunación alta, y después arreglate como pueda. Alrededor de 130 países todavía no recibieron ni una dosis, 130 países, mientras otros están comprando las dosis para el 2022 y el 2023, Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, donde ya se empiezan a vacunar a los niños, pero no sale de ahí una vacuna. Y Argentina no es cualquier país, Argentina es un país con capacidad de producción de vacunas. Por ejemplo, ahora vamos a ver, si ustedes quieren ver ejemplos irracionales del capitalismo. Acá en el laboratorio de Hugo Sigman, AppScience, en la localidad de Garín, de la provincia de Buenos Aires, se produjeron al menos 40 millones de dosis del principio activo, de la vacuna de AstraZeneca. AstraZeneca hizo un acuerdo con el gobierno argentino y terceriza en el laboratorio Hugo Sigman la producción del reactivo. Estos van a México y supuestamente en México se envasaban y tenían que venir acá. Bueno, 0 vacuna vino, fueron 40 millones y no vino una. Nosotros largamos una campaña y un petitorio, presentamos un proyecto de ley que discutimos de todo el Frente de Izquierda, hicimos actos en Garín, mañana vamos a hacer una concentración simbólica, no masiva, para entregar las firmas, y pedimos audiencia al Ministerio de Salud, y vamos a hacer un acto ahí en la puerta, señalando que era insólito que se van las vacunas cuando acá había capacidad de envasado. Nos decían, no, acá no se puede, el propio Hugo Sigman dice acá no se puede, y sin embargo, el acuerdo que ha hecho Reichmann de Marcelo Figueras, otro de los dueños de los laboratorios, con la Gamaleya en Rusia, es que acá se envasa. O sea, el anuncio que ahora está haciendo triunfalmente el gobierno de que se va a hacer la Sputnik 5 acá, no, el principio activo se hace en Rusia, viene acá y acá se hace todo lo que supuestamente falta con la vacuna de AstraZeneca. Es decir, que desde enero, al menos, y quizás de diciembre, en Argentina se podría haber hecho asociando simplemente los recursos de AppScience con AppScience, como se dice, es difícil de pronunciar, con el laboratorio Reichmann. Es decir, que si hubiésemos centralizado la producción de los laboratorios público y privado juntos, hubiésemos ya todos estos meses, previos a la segunda ola, tener gran parte de la población vacunada. Es decir, fíjense, ese fue el resultado de la política del gobierno, ¿no? Veamos, como diría Perón, las efectividades conducentes. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que tenemos un nivel mediocre de vacunación, muy mediocre de llegada de vacunas, muy lejos de lo que el gobierno había prometido, incumplimiento generalizado de los laboratorios. Esto no es que nos pasó a Argentina en particular, la Unión Europea tiene relativamente baja vacunación, y también tampoco le cumplieron los contratos, de un sector que está altamente concentrado, concentrado. En Estados Unidos lo llaman la Big Pharma, ¿no? Son 18 grandes laboratorios que producen el grueso de los medicamentos mundiales. Después hay países que son grandes productores, por ejemplo la India, pero cada país está abasteciendo la suya en vez de haber una gran cooperación para producir internacionalmente. Y bueno, no han liberado las patentes, obviamente, ¿no? Una cuestión elemental que hemos denunciado desde un primer momento y que se siguen negando todavía, cuando ya estamos en segunda ola, cuando en algunos países está empezando la tercera ola, todavía se niegan a una medida elemental como la liberación de patentes. Y ya, esto ya se ha pagado en vidas, y nosotros lo vamos a pagar en vidas de esta segunda ola, ¿no? Por no haber tomado la decisión de que esas vacunas se queden acá.
porque estamos en el mes de abril, la Sputnik producida acá hasta junio no llega. O sea, tenemos 2 meses, casi 3, que van a ser muy difíciles, con vacunación así en cuentagotas, y en medio de una situación muy compleja, producto de no haber tenido estas medidas. Pero no es solo esto, es que se toman después medidas parciales de restricción sin las condiciones materiales para poder hacerla, como que haya un IFE de emergencia. De algo elemental que estamos pidiendo, un IFE de emergencia de 40.000 para no tener que poder salir, y sin embargo no pasa nada acá. Entonces, yo creo que esto es interesante porque se muestran también cómo las fuerzas capitalistas en disputa, lo único que pelean es quién podía gestionar mejor ante la gestión monopólica de la crisis, no quién podía presentar una alternativa cuando el país tenía los recursos para haberlo producido, ¿no? Este planteo nuestro de que se envasen acá las vacunas de AstraZeneca y lleguen a toda la población, lo han empezado a hacer muchos sectores del sector salud que dicen, sí, acá se pueden hacer. Bueno, pero nosotros presentamos esto hace un año, no lo estamos diciendo ahora. Dijimos, hace un año se tenía que emprender este camino. La vacuna que se empezó a experimentar acá, el gobierno le dio $100.000, nada más fue el subsidio estatal. Cuando se calcula que con 120, 130 millones de dólares se podría haber producido la vacuna local, y sin embargo no se quiso hacer. Entonces es muy interesante, porque después nos habla de liberación, dependencia, el kirchnerismo, y veamos lo que han hecho, ¿no? Veamos lo que han hecho. Es decir, solo justifican los subsidios a los empresarios amigos, eso es lo único que justifican, porque AstraZeneca estaba ligada, y Hugo Sigman en particular, el negocio de AstraZeneca, ligado directamente a Mansur, ligado a Massa, ¿no? Y Ginés González, que tenían el negocio ahí, y ahora Figueras también está ligado al peronismo por otro lado. Los grandes laboratorios son grandes aportantes históricos del peronismo, ¿no? En las campañas electorales. Y le han dado el negocio a ellos, no por una conveniencia sanitaria, insisto, sino porque lo ligan siempre a los negocios, ¿no? En vez de haberlo hecho directamente tomando el sector privado bajo control de salud del sector público, si quieren ustedes, hasta moderadamente mientras dure la pandemia, para producir. Ni esa medida limitada. Nosotros obviamente estamos por la expropiación del sector, de un sector estratégico como la producción de medicamentos, que debería ser público, y hacer genéricos baratos para toda la población en todos los terrenos, pero supongamos que ni siquiera fueron capaces de esa medida mínima, elemental de defensa nacional. O hay estados que no han dejado salir la producción de vacunas, y acá no pasa nada. Entonces digo, esto es un elemento muy, muy relevante. Y entonces yo quiero que reflexionemos porque es importante, porque más allá, como les decía antes, de los ritmos, lo interesante cuando nosotros insistimos en la necesidad de la coordinación de las luchas y de que la clase obrera aparezca como sujeto, es porque sabemos que el programa por el que peleamos nosotros no es un programa que se puede realizar simplemente por lo que lo digamos, lo propongamos en el Parlamento, Nico del Caño y Miriam Bregman lo difundan, y en lo que tenemos en común de acuerdo con el resto de las y los referentes frente a izquierda, sino porque se necesita, digamos, una clase que tenga la fuerza material para llevarlo adelante. Y en ese sentido, la dinámica, lo que nosotros insistimos en crear instituciones de ocupados y desocupados, es muy relevante si lo comparamos con los últimos 2 grandes procesos de gran intervención obrera, ¿no? De gran intervención obrera. Si tenemos en cuenta los 70, cuando llegó el momento de la lucha, se expandió del interior al centro, cuando el peronismo largó el ajuste con el Rodrigazo, el plan Rodrigo, allá a comienzos de junio de 1975, y se empezaron a desarrollar las coordinadoras interfabriles, lo cierto es que muchos sectores de vanguardia que habían dado la luz, primero en la lucha contra la Revolución Argentina y después contra el Pacto Social, ya habían sido golpeados y desarticulados, ¿no? Desde el clasismo cordobés hasta la Villa Constitución, ¿no? Que terminó con una gran represión en el segundo villazo en marzo-mayo de 1975 y descabezada toda la dirección. Y muchas otras direcciones. Es decir, que surgen las coordinadoras que habían tenido un prólogo, si se quiere, en la articulación, en el apoyo, en la solidaridad con las luchas contra el Pacto Social, pero no que venía con una tradición de todo el ascenso, ¿no? Y bueno, que eran las coordinadoras, están muy bien documentado en el libro Insurgencia Obrera en Argentina, de nuestros compañeros Ruth Werner y Facundo Aguirre, está demostrado ahí cómo agrupaban a las y los trabajadores de las empresas
más grandes, más concentradas de cada zona de Gran Buenos Aires, y que se coordinaban más allá de los gremios, ¿no? Como alternativa a la burocracia sindical. Bueno, y jugaron un papel muy importante en toda la lucha de junio-julio del 75. De hecho, obligaron a la burocracia a tener que tomar los reclamos obreros, cuando al principio de esas movilizaciones decían: dele la espalda a los que llaman a hacer acciones, no vaya. Bueno, casi 2 meses de huelga general de hecho, ¿no? Enfrentando eso. Pero no se logró hacer caer al gobierno de Isabel por izquierda, la burguesía se rearmó y preparó el golpe de Estado, el golpe genocida. Y en los 90 tampoco llegamos con organizaciones de coordinación permanente cuando se dio la crisis del 2001. Después surgieron, pero surgieron los desocupados por un lado, las asambleas populares por el otro, pero no hubo una articulación de conjunto que pudiese expresar al bloque de lucha que había estado en las calles el 19 y 20 de diciembre y en las semanas posteriores, que bueno, que le permitió a la burguesía rearmarse y dar una salida. Entonces, muy importante para las luchas que se vienen, la coordinación que podamos hacer, ¿no? Es una enorme tarea, y de nuestra parte es por eso, obviamente, participar en cada lucha para que cada lucha triunfe, pero también ir preparando, digamos, ese nuevo nivel de conciencia, ¿no? De la articulación de la clase obrera y, en el mismo sentido, la necesidad de una organización revolucionaria de la clase trabajadora. Porque digo, sin una dirección política, ninguna articulación y coordinación puede terminar de desarrollarse hasta el final, ni pesar como organismo de lucha alternativo de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensar lo que está pasando en esta segunda ola, las luchas de la clase trabajadora en función de esa perspectiva estratégica de mayor alcance, ¿no? Más allá de que, obviamente, como siempre ocurre en nuestro caso, en cada conflicto nos juguemos. Nosotros digo que a la vez que estamos peleando por tener un plan serio para enfrentar la segunda ola, defendemos obviamente el derecho de la clase trabajadora, de los sectores populares, a movilizarse por sus reclamos, ¿no? ¿Qué le van a decir a los trabajadores de la salud en Neuquén? Che, bánquense el 15%, aguántense. El día 27, cuando se va a tratar el salario mínimo, ¿no? Que la gente no se tiene que movilizar, ¿no? Hay que hacerlo, obviamente, tomando los mayores recaudos sanitarios que podamos, pero sin la presencia del movimiento obrero es evidente que te pasan por encima. Entonces digo, más allá de estas luchas y de la participación que tenemos que tratar de tener en las mismas, y la solidaridad sobre todo con todas las más avanzadas, bueno, yo quería señalar estas dos tareas importantes, estratégicas, para pensar los conflictos que estamos teniendo en perspectiva. Bueno, paro acá para poder dar lugar a preguntas y que conversemos un poquito.